millones de cosas que son de desarrollos tecnológicos, y ya puede ser, vamos a estar hablando de tanto de trabajo en redes neuronales, de trabajos robóticos, de satélites, esto lo han visto hace poco ya en las noticias, que el año pasado apareció por todos lados. También en astronomía, porque son los que se encargan, hay un área que se encarga de hacer todo lo que es la instrumentación para el área de astronomía, todo lo que tenga que ver con también cómo se va a controlar los grandes telescopios o cómo se utilizan las pequeñas partes. También vamos a estar trabajando en todo lo que tenga que ver con baterías. Esa ya es el área de Marco, así que yo creo que él va a hablar suficiente de eso, pero tanto sea el diseño como su mantención a lo largo del tiempo. Después vamos a tener todo lo que es electromovilidad, y normalmente nos referimos obviamente a todos los autos eléctricos que están apareciendo por mayor. Yo aquí también agregué lo que son los aviones y barcos, porque esa es mi área, y también están funcionando en lo que se llaman sistemas más eléctricos. Así que tenemos hartas cosas. Bueno, y no puedo dejar de mencionar los electrodomésticos, que tendemos a olvidarlos, porque es una cosa demasiado común para nosotros, pero todos estos también tienen desarrollo de ingeniería eléctrica. Y hoy en día tienen mucho. Me voy para el equivocado. Y de hecho, centrándome en los electrodomésticos, solamente para mostrárselos como ejemplo, acá tiene una foto que saqué de Google, de lo típico que nos encontramos en cualquier revista o cualquier tienda. Y pueden ver, está el refrigerador, también se lo encuentran con una lavadora, también lo pueden encontrar con secadores de pelo, si es que van a ver los Dyson. Y van a ver que aquí dice Inverter Linear Compressor. ¿Qué quiere decir eso? Que para desarrollar este refrigerador hubo en el equipo en sí mismo desarrollo de electrónica potencia, porque ahora esto funciona de forma electrónica, fue agregado acá, y permite mantener de forma más eficiente siempre los valores de temperatura que se quiere tener en el refrigerador. Además, sobre todo cuando ya hablamos de una lavadora, que también va a tener este mismo logo, vamos a encontrarnos que no solamente tienen el desarrollo de la electrónica potencia. Para los que no son todavía el departamento de los de plan común, cuando hablo de electrónica potencia, me refiero a hablar de pequeños computadores que están agregados en todos estos sistemas y que funcionan con altas potencias. Y con altas me refiero desde 1 kilowatt, el valor de un secador de pelo, en adelante. Entonces, solamente para diseñar este equipo, los ingenieros eléctricos trabajaron en el desarrollo del equipo en la electrónica potencia, el desarrollo de la máquina eléctrica que está funcionando, y obviamente el sistema de control, que es el que se encarga de que efectivamente mantenga la temperatura de, o que alguien me ayude, no sé qué temperatura tiene un refrigerador, digamos que son 5 grados Celsius, pero puedo estar mintiendo. Aparte de esto, para hacer este mismo equipo, tuvimos que alimentar eléctricamente las casas, los edificios. Entonces ahí también hay otra área que se dedica a estudiar de qué tamaño es el cable, porque obviamente no es llegar y cruzarlo. Después, cómo hacer que esta energía llegue a nuestras casas. Esta es un área potente que tenemos en el departamento, que es el estudio de distribución y transmisión, que es todo el área de potencia, que va de la mano con el área con la generación eléctrica. ¿Qué tipo de generación tenemos en el país? ¿Dónde la estamos utilizando? ¿Dónde estamos generando? ¿Cómo se diseña la máquina que está haciendo que se genere energía eléctrica? Ya sea el generador eólico, el panel solar, esas son las bonitas, el embalse, la termoeléctrica, etc. Después, hablando de renovables, cómo vamos a mantener la red eléctrica estable al estar trabajando con energías renovables. Y nuevamente vuelve a entrar cómo va a estar funcionando la electrónica potencia, que nos va a permitir controlar todas estas máquinas eléctricas. Y esto vendría siendo en el caso más básico de cómo estamos participando en el mundo, dónde podemos aportar. Y ahora paso al tema más icónico, y es el tema que de hecho a mí me llevó a estudiar ingeniería eléctrica, que es las energías renovables. Todo lo que tenga que ver con energías renovables está a full con esta carrera. Acá tenemos obviamente las turbinas eólicas, también podría haber puesto paneles solares. Y en esta área, ¿qué es lo que vemos? Es todo lo que se haya, tanto el diseño de la máquina que está aquí justo al medio, asociada a la rotación, que es la que está generando la electricidad, todo el sistema de control de esta máquina, que va también a estar de la mano con todos los computadores, toda la electrónica potencia que está haciendo que funcione. Después vamos a tener la conexión de todas estas distintas turbinas juntas a la red eléctrica, y ahí empiezan a estar las preguntas. ¿Necesitamos hacer que estas turbinas estén funcionando en paralelo con baterías? Si queremos que esté con baterías, ¿cuántas? Y ahí otro tema también que tenemos ahora un estudiante con Marcos, ¿cómo detectamos que hay cualquier falla en las aspas cuando estas empiezan
a desgastarse de forma natural. Y también, como el tema nunca está finalizado, siempre hay más cosas que desarrollar, ¿cómo podemos hacer que estas turbinas sigan funcionando de forma óptima si es que empiezan a desgastarse durante el tiempo? Entonces, como pueden ir viendo, con todos los temas hay millones de pequeños detalles que pueden ser estudiados y en los que nosotros trabajamos, de hecho. Y no todos de estos son, tenemos el área de potencia, el área de control, el área de detección de fallas, todo esto podemos controlarlo también con redes neuronales, hay gente que le gusta ir por ese lado. Entonces todo se empieza a interconectar y a ir mezclando. Siguiendo con la turbina eólica, esto es solamente para que lo vean, tengo un video que lo saqué de un software en Plex, no sé si los que ya están en la carrera han visto el software, esto viene ya prehecho en los demos, por si alguno quisiera meterse, y esto nos permite ir viendo cómo solamente para simular el funcionamiento tenemos distintas áreas. Esta parte de aquí, no sé, espero que estén viendo el dedo de lo que yo estoy apuntando. Sí, esta parte de aquí es la máquina. Después, si yo le hubiera hecho un clic aquí para mostrarles, podríamos también ver toda la parte mecánica, cómo empiezan a interactuar, cómo son las turbinas parte por parte. Acá tenemos la interconexión a la red eléctrica. Y aquí en esta parte de abajo, que está ya morado, tenemos todo lo que es la parte del control, la electrónica, cómo se controla esta máquina para que efectivamente pueda funcionar. Y si miramos acá los dibujos que yo tengo a la derecha, podemos ver que a medida que hay cambios, tenemos acá cambios en la potencia activa, lo que nos importa ver es cómo está cambiando la velocidad. Y nosotros podríamos ponerle distintos parámetros y mostrar otras cosas, controlar el mismo valor a otro valor de velocidad o a otro valor de potencia, según lo que nosotros necesitáramos. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Aquí no recuerdo qué más grabé cuando puse esta simulación. Les estoy mostrando los bloques, así que me lo voy a saltar. Siguiendo. Entonces, ya sabiendo que tenemos aplicaciones desde electrodomésticos, desde cómo estamos generando, pasamos al caso clásico que es el sistema eléctrico en sí mismo. Acá tenemos una foto cortada en 4, porque es muy larga, de todo nuestro sistema eléctrico nacional, que va desde Arica hasta Chiloé. Y podemos ver cómo se conectan las líneas de transmisión, y en esto mismo ya empezamos a tener todo otro set infinito de cosas que podemos ir viendo. Podemos ir viendo cómo integrar las energías renovables, cómo hacer que nosotros podamos tener más generación renovable y mantener al mismo tiempo la estabilidad del sistema. Acá entraba la pregunta que dije anteriormente. Quizás tenemos que tener más baterías, quizás no. Después está cómo empezamos a vender esta energía, cuánto cobramos a cada área, cuánto le pagamos al generador, porque nadie va a venderla gratis, lamentablemente. Entonces está todo eso incluido. Y obviamente cómo vamos a controlar cada unidad. Y esto es hablando del sistema eléctrico como en un todo. Pero también existe lo que llamamos microredes, que vendrían siendo pequeños sistemas eléctricos aislados. Por ejemplo, imagínense que la universidad no estuviese conectada a Santiago y nosotros quisiéramos ser independientes. Si nosotros tuviésemos nuestra propia generación, donde tuviésemos nuestros propios paneles solares, nuestras propias turbinas, probablemente no nos alcanzaría y también tendríamos que poner una generación diésel. Si estuviésemos aislados, nosotros seríamos una microred. ¿Qué quiere decir? Es una red eléctrica pequeñita. Esto también es otra área que tenemos súper fuerte dentro del departamento, porque la podemos básicamente ir aplicando a comunidades aisladas. Entonces acá también tenemos todas otras áreas de estudio, que es estudiar directamente la generación, optimizar cuando en general queremos gastar menos diésel y utilizar más energías renovables, cómo hacer que el sistema se mantenga estable, cómo controlar que efectivamente todas las cargas conectadas al sistema sean alimentadas, porque no nos sirve de nada tener este sistema súper bonito si al final el usuario no puede usar, no sé, va a querer prender la tele y no va a poder. Y también en esta área se puede relacionar directamente con el impacto social, porque podemos estudiarlas e ir implementándolas en áreas que normalmente la red eléctrica no puede llegar. Entonces, de esta forma podemos ir expandiendo nuestra red eléctrica y alimentar áreas aisladas o áreas que si bien están conectadas a la red, están tan lejos que en general si se cae
a nadie le importa y pueden pasar un par de días sin electricidad antes de que llegue alguien y los conecte. Pero implementando este tipo de proyectos se soluciona el problema. Y aquí una foto del laboratorio de microredes, solamente para que los vean y tengan una idea de cómo funciona. Entonces tenemos distintos equipos eléctricos que ven aquí en las dos fotos a la izquierda y los podemos ir controlando a través del software que está asociado de hecho a MATLAB y se puede ir controlando directamente desde el computador. Y se pueden probar distintas cosas como, no sé, ¿qué pasa si se cae la comunicación entre las unidades? ¿O qué pasa si se caen las unidades? ¿Cómo mantengo la alimentación a las cargas que yo tengo en mi sistema? Entonces hay harta investigación en esta área que estamos desarrollando en el departamento. Después, bueno, esta es la parte que ya me empieza a gustar a mí. Otro tipo de microred vendría siendo los aviones y los barcos, ya que son básicamente un sistema eléctrico que se encuentra aislado. En esta área hay mucha investigación, porque acá tenemos una foto de cómo era un avión en el pasado. Un avión en el pasado tenía un sistema neumático que básicamente se encargaba de calentar el aire, presurizar, y de hacer que las alas no se congelaran cuando volaban en altura. También teníamos un sistema mecánico, que era el que se encargaba de transmitir la información de un lado a otro. Y todos estos sistemas usaban muchas potencias y todos aparecían conectados desde las turbinas. Al tener que trabajar distintos tipos de energía, hay muchas pérdidas. Entonces lo que se está haciendo ahora es que se trabaja con sistemas más eléctricos, que quiere decir que todo lo que antes se relacionaba con otro tipo de energía ahora se hace de forma eléctrica. Entonces, para cosas como descongelar las alas, lo único que se hace es que se instalan resistencias a lo largo de la ala, y estas resistencias se van encendiendo y apagando en el tiempo. Entonces, como estamos aumentando mucho la carga eléctrica de los aviones, tenemos muchos desafíos, muchas cosas para resolver. Las podemos estudiar como microredes, podemos volver a las peleas de Tesla y Alva Edison al inicio y preguntarnos, ¿y queremos funcionar en AC o en DC? Porque sobre todo en este caso que está aislado, no hay ninguna regla, excepto que todo cambia muy lentamente. Es la única regla que existe. ¿Qué más? Podemos preguntarnos cómo vamos a controlar las cargas, porque es un sistema que es totalmente independiente y yo tengo acceso a cada cosa que esté conectada. Entonces puedo agregar control específico a las cargas. Puedo diseñar máquinas que sean más eficientes. De hecho, por ejemplo, muchas cosas de las que están en estudio es la mayoría de la potencia que hay que instalar en un avión es para el despegue y el aterrizaje, porque es el minuto donde se necesita básicamente más potencia. Instalar máquinas más grandes quiere decir que es más peso, entonces el avión ya tiene que usar más combustible. Por eso hay muchos estudios que están diciendo, ¿y qué pasa si la máquina, cuando está al despegue, le damos la energía desde la tierra? Que es lo que se hace en los portaaviones, de hecho, para los aviones de guerra probablemente. Pero también se quiere implementar a los aviones ya normales. Entonces ahí está el diseño de, podríamos alimentar el avión eléctricamente desde la tierra, que se llama por sistema de catapulta, le conectan un cable que le da el empuje inicial. Con eso, la máquina que va instalada en el avión puede ser mucho más pequeña y va a hacer que el sistema sea más liviano. Y con esta forma vamos a ahorrar un porcentaje importante de combustible y, por lo tanto, de emisiones. Luego, ahí estamos en diseño. Después tenemos que detectar qué pasa si se nos empiezan a desgastar los ejes. Los ejes en los aviones son fundamentales y necesitan mucho estudio, porque en el minuto que hay cualquier problema, y estos estudios son a veces visuales simplemente, pero se pueden agregar cosas más computacionales. Porque acá mantención es fundamental, porque si no, claramente cualquier problema que hay en el aire, no hay cómo salvarnos. Entonces, la parte de mantención en este tipo de aplicaciones es alta. Acá solamente un ejemplo de cómo sería un sistema de un avión. Tenemos la turbina, que se va a conectar a todo un sistema de ejes mecánicos, que claro, nosotros no estudiamos el sistema de ejes mecánicos necesariamente, pero sí estudiamos en cómo está interactuando aquí con todo lo que vendría siendo el sistema eléctrico. Y esto solamente se los muestro para que vean lo grande que es y a lo mismo tiempo lo entretenido y todas las cosas que hay para ver. Después, otro ejemplo, un barco. Acá es menos peligroso, obviamente, así que hay menos mantenciones, pero el problema es lo mismo. Con los años se está cambiando los generadores diésel por instalar más paneles solares para tratar de reducir las emisiones, y a la vez está aumentando el sistema eléctrico. Ahora todas las cargas que antes funcionaban
de forma independiente un generador, por ejemplo, una turbina, un propulsor. Ahora todas pasan por un sistema eléctrico común. Y como pasan por un sistema eléctrico común, las preguntas son las mismas. ¿Queremos un sistema de transmisión que sea AC o DC? ¿Cómo queremos que controlarlas? ¿Qué tipo de control le aplicamos a los generadores para mantener el valor de voltaje y frecuencia, si fuese AC, de forma constante? Y después, ¿qué pasa si hay variaciones en el mar? ¿Cómo nos está afectando el sistema? ¿Está suficientemente desacoplado? Entonces hay hartas cosas que hacer. Y aquí, bueno, no todos son necesariamente aplicaciones grandes. Este es un video de una aplicación más pequeña, un dron, donde incluso el diseño de esto se puede ver que tiene muchas cosas, porque, por ejemplo, este dron podía volar de forma autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Alguien tiene que diseñar un sistema de control que le diga qué camino de seguir. Y eso también lo hace un eléctrico. De hecho, este funcionaba con un control PID, que es los controladores, para los que no son de la carrera aún, más simples que se ven sí o sí en cuarto año de la carrera. Y llegando a eso, ya en qué trabajamos los eléctricos al final, los que no nos quedamos en la academia sobre todo. Acá solamente hay un par de ejemplos de donde se fueron mis compañeros con los que yo estudiaba. Y bueno, han estado de todos, desde minería, donde en distintas mineras, en sector eléctrico, en SISTEP, Colbún, el coordinador eléctrico, en transporte, bueno, en centros de investigación obviamente, y en otras empresas como Synopsys, que lo que hace es diseñar los chips eléctricos que se utilizan en todos estos circuitos. Y espero que haber podido introducir todas las cosas que hacemos, porque son infinitas, y solamente me centré en un área y me falta todo lo que vendría a ser hablar de satélites y baterías en detalle, pero ahí ya me empezaría a perder. No sé, paso el mando, dejo de compartir. Muchas gracias, profesora, por lo que es la introducción a esta maravillosa carrera. Efectivamente, tenemos un mundo muy grande de cosas y de posibilidades, pero los estudiantes del área más adelante también nos van a compartir algunos de los proyectos emblemáticos de sus respectivas líneas, así que ahí vamos a poder entrar en esos detalles. Muchas gracias, profesora Constanza. A los que recientemente se han unido a nuestra charla de Plan Común organizada desde Electrodutores, le damos la más cordial bienvenida. Acabamos de terminar la primera presentación de la profesora Constanza Humada, profesora de nuestro departamento, y ahora es el turno del profesor Marcos Orchard. Así que adelante, por favor, profesor. Muchas gracias, Santiago. Espero que me puedan escuchar adecuadamente y que me puedan ver la presentación. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Orchard, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, asociado típicamente con el área de control automático. Si bien el trabajo de investigación que uno desarrolla, tal como Constanza ha mencionado anteriormente y como probablemente escucharán de muchos, es bastante interdisciplinario. Y el concepto de línea de investigación, la verdad que va de a poco incorporando distintos elementos de acuerdo a las problemáticas que se están analizando. Una primera cosa que quisiera decir, que tal vez no corresponde a una percepción personal, sino a un hecho objetivo, y es que la carrera de ingeniería eléctrica destaca por la cantidad de centros de investigación asociados a la disciplina alrededor del mundo, y porque las grandes potencias están invirtiendo en aspectos de tecnología que indefectiblemente están asociados con ingeniería eléctrica. Un ingeniero eléctrico debe estar cerca de la transferencia tecnológica, debe entender la tecnología. Y en ese sentido, ustedes en este departamento en particular tienen la oportunidad de interactuar con profesionales que han sido formados en centros bastante destacados. Este es un mapa que distribuye más o menos cómo los distintos profesores de las distintas áreas de ingeniería eléctrica, digamos, dónde hicieron sus doctorados, cuáles son los grupos a los cuales han pertenecido, y si se fijan, en el fondo tenemos representantes de distintas culturas, distintas formas de ver la ingeniería, de distintas formas de ver la academia y la investigación, lo cual hace que el grupo humano que tenemos dentro del departamento, la verdad que sea bastante variado, rico y también un ambiente desafiante para llevar investigación de primer nivel.
algo que yo creo que caracteriza al departamento es que la investigación que se realiza y el desarrollo, la verdad que no tiene nada que envidiar respecto a los resultados que se obtienen en otras latitudes, aunque sí, debo reconocerlo, tenemos restricciones presupuestarias mucho mayores, lo que enaltece la labor que de alguna manera se desarrolla. Y toda esta labor se desarrolla gracias a ustedes. Son ustedes los que básicamente son el motor del cambio, el motor de los desarrollos, trabajando en los distintos proyectos de interacción, teniendo interacción con profesores. En el fondo, esto es un ecosistema donde en el fondo tenemos la oportunidad de tener contactos con redes internacionales al más alto nivel. En mi caso particular, yo estoy por acá abajo dentro del grupo de académicos que fue más instruido en el área en Estados Unidos, pero es natural para nosotros relacionarnos con centros como NASA en Estados Unidos o tener proyectos con Samsung en el lado de Corea. No es algo extraño para nosotros. Entonces, un poco el mensaje también es interesante para que ustedes se motiven y vean que realmente acá, desde Chile, pueden llegar a hacer cosas de importancia y que marquen una diferencia no solo en Chile, sino también en el mundo. La carrera, de hecho, de ingeniería eléctrica, voy a hablar muy poco al respecto, porque entiendo que dentro de las presentaciones hay elementos específicos, pero da una serie de oportunidades para ir perfeccionándose, para ir madurando en cómo este conocimiento de alguna manera va tomando forma y va empezando a ramificarse en distintas disciplinas y distintas posibles aplicaciones. Por una parte, ustedes tienen el bachelor en ciencia, en la licenciatura, que es un conocimiento básico, y después viene la certificación profesional, el ingeniero civil eléctrico, la ingeniera civil eléctrica, como se conoce en Chile, con la posibilidad de trabajar en compañías, hacer emprendimiento, etc. Aparte de eso, nosotros tenemos la posibilidad de enlazar con un magíster en ciencia, que la verdad que es un mini doctorado, como está conformado. Es una oportunidad grandiosa para que ustedes realmente maduren conocimiento, se preparen y estén listos para hacer doctorado en el extranjero, para que se puedan instruir adecuadamente en tecnología de punta. Y ahí el mensaje es que ustedes construyan su propio camino en función de las oportunidades que el departamento ofrece, tanto por los profesionales que están trabajando allá, como sus redes de contacto. Y es así como es natural que muchos de ustedes terminen en programa de posgrado, que ojo, no necesariamente están asociados a ser profesor. Solamente en Chile se asocia el concepto del doctorado con ser profesor en universidad. En Estados Unidos, en Europa, hay compañías que solo contratan doctores. Si usted no es doctor, ni siquiera postule, porque se entiende que la tecnología requiere estar a caballo con la idea, estar con un conocimiento actualizado de lo que está ocurriendo, y es un poco el rol que nosotros como ingeniero eléctrico tenemos. Desde el punto de vista de las líneas que nosotros tenemos acá en el departamento, hay básicamente 5 líneas de investigación. Y ahí quiero hacer un alcance, porque desde el punto de vista de la carrera de ingeniero eléctrico, la certificación profesional que te permite a ti trabajar en Chile, se habla de las líneas de especialización. Y es distinta la línea de especialización a la línea de investigación. La línea de investigación es la que está tratando de encontrar conocimientos de punta, de frontera, innovando, haciendo cosas que en ninguna otra parte del mundo se han hecho. Y eso cómo se reporta a la comunidad a través de publicaciones. Ese es el rol del famoso paper que ustedes muchas veces van a escuchar entre los profesores. Es la manera de reportar a la comunidad toda cosas novedosas, cosas que no se han hecho en ninguna otra parte del mundo. Y la productividad que tenemos en todas estas líneas es bastante amplia. Por una parte tenemos la línea de instrumentación astronómica, control de sistemas, energía y potencia, que ya algo ha mencionado también Constanza, señales y comunicaciones. Y por último, robótica y sistemas inteligentes. Todas estas líneas, la verdad que conversan, están vinculadas, están de alguna manera contribuyendo a generar un conocimiento de punta dentro del departamento. ¿Dónde trabajo yo? ¿Qué es lo que de alguna manera me motiva? En general, yo trabajo en temas asociados a un concepto que aparece acá, que es PHM, Prognostics and Health Management, que tiene sentido en preguntar qué podría pasar, tratar de caracterizar qué es lo que puede ocurrir en el futuro en un sistema dinámico que está evolucionando en el tiempo, y tratar de tomar decisiones que apunten a cuidar su estado de salud y a cuidar de alguna manera la operación del sistema para cumplir con ciertos estándares, ya sea de productividad o de minimización del riesgo.
Aquí hay temas asociados a probabilidades, asociados a procesamiento de señales. ¿Por qué? Porque necesito caracterizar la incertidumbre. La toma de decisión está asociada al riesgo, el riesgo está asociado a probabilidades. Y es así como nosotros trabajamos en problemas asociados a pronóstico de eventos, predicción, pronóstico de eventos que pueden ser catastróficos o no. Una falla catastrófica, por ejemplo, Constanza hablaba de las turbinas eólicas. ¿Qué pasa cuando un aspa, producto de la degradación, se rompe y genera una falla catastrófica para toda la torre? Eso es un evento catastrófico, pero hay otros eventos que también son de interés. Por ejemplo, si yo quiero estar en el mercado accionario y quiero invertir, y yo estoy a lo mejor tratando de predecir la ocurrencia de un evento en el futuro que me ayude a generar una mayor ganancia. Y eso también lo trabajan ingenieros eléctricos, aunque suene mercado. En ese sentido, el tema de caracterización de la incertidumbre es primordial y está vinculado con la caracterización del estado de salud de sistemas. ¿Qué tan sano está el sistema? Este sistema puede ser una batería que está degradándose a medida que ustedes la van utilizando. Estarán familiarizados con el hecho de que cada vez las baterías, a medida que van usándolas, duran menos su carga, tienen menos energía útil para ustedes. Bueno, lo mismo pasa con todos los sistemas. Van degradando a medida que van utilizándose. Y eso, en el fondo, tiene un impacto desde el punto de vista de la toma de decisiones y las misiones asociadas a la utilización de esos activos. Y eso está muy vinculado también con un monitoreo en tiempo real de sistema y la supervisión, sean industria minera, forestal, aeronáutica, electromovilidad. Todo sistema requiere ser vigilado, requiere ser analizado en tiempo real para la toma de decisiones adecuadas. Y ahí está vinculado al tema de monitoreo de la condición de los equipos. Ahora, hay una lámina que quiero presentarles que está aquí, espero que puedan verla, que en el fondo resume bastante bien. Esto es una lámina de General Electric que la verdad me gusta mucho, que tiene que ver con el concepto Prognostics and Health Management. Y aquí es interesante entender de que partimos nosotros del punto en que hay data que está siendo capturada a través de sensores que están distribuidos en sistemas complejos, y esa data se está recolectando ahora en tiempo real. Ahora no, el problema no es la data, el problema es tratar de obtener información a partir de la data. Y esa información tiene distintos niveles de interpretación. Por una parte, puedo tratar de detectar alarmas, tratar de detectar eventos que están pasando, por ejemplo, proyectos que tenemos en este momento. Oye, los neumáticos en un camión minero están a punto de reventarse, o el camino mismo por donde circulan los camiones mineros, ¿qué tan sano está? ¿Necesito intervenirlo para recuperarlo? ¿Qué pasa con las baterías de mis vehículos eléctricos cuando yo utilizo el vehículo eléctrico en arrendamiento, en un Hertz, por ejemplo, cuando arriendo el vehículo eléctrico a una persona de un perfil que lo usa como taxi o alguien que va solamente al trabajo? Se tienen que tomar decisiones y tengo que tener alarmas. Y estas alarmas pueden completarse con más conocimiento para llegar a un diagnóstico, entender qué es lo que está sucediendo en el sistema. Si hay fallas, entender dónde están ubicadas, qué tan severas están y cómo me están afectando la operación del sistema. Y en función de eso, tomar decisiones. Y además, con un conocimiento de modelos, de cómo evoluciona la dinámica del sistema, involucrarme en el pronóstico, en entender qué es lo que va a suceder. Y eso está asociado a controlar de mejor manera. Si yo sé lo que puede suceder, si tengo una medida de incertidumbre respecto al riesgo en el cual puedo estar incurriendo, entonces puedo tomar mejores decisiones respecto a cómo usar el activo, y el activo puede ser un vehículo eléctrico, puede ser un UAV, puede ser un avión, puede ser un camión minero, cómo usar ese activo ahora en tiempo real. Esto es un mundo y que está también vinculado a la toma de decisión como un problema de optimización dinámico y estocástico. Y eso es lo entretenido, porque aquí nosotros podemos, como ingeniero eléctrico, colaborar con la comprensión del mundo de manera abstracta, a través de modelos dinámicos, que tienen una serie de particularidades. Y esto, en el fondo, nos lleva a trabajar en el ámbito minero, donde hemos trabajado en problemas de degradación de neumáticos, donde hemos trabajado en el estudio de los aceites en camiones mineros, tratar de optimizar el mantenimiento que se le aplica a estos activos, a estos camiones, de manera de evitar fallas catastróficas mientras están en la operación, y también el tema de
las baterías, la autonomía energética de los sistemas, que es vital en electromovilidad. Y cuando hablo de electromovilidad, no estamos hablando de autos eléctricos, estamos hablando de scooters, estamos hablando de UAVs para Amazon, porque Amazon tiene que entregar paquetes, estamos hablando de proyectos que están vinculados con NASA, que tienen componentes de evasión y evitar colisiones. Estamos hablando de rovers que están por la superficie marciana o en la Luna y donde tengo que tomar decisiones respecto a básicamente los caminos que tengo que tomar para de alguna manera asegurarme de que no haya problemas energéticos, que pueda cumplir con mi misión sin que hayan fallas, etc. Acá hay un mundo detrás, pero evidentemente el tema de electromovilidad per se tiene una componente muy importante en Chile porque está asociado a eficiencia energética, está asociado a cambios en la forma en la cual nosotros nos movemos, nos transportamos, en la logística, tiene un impacto socioeconómico importantísimo. Y es ahí donde hemos trabajado en muchísimos proyectos asociados a diseño adecuado de baterías, dimensionamiento de los mismos, análisis de la degradación, estudio de la segunda vida de las baterías, qué hacer con las baterías cuando están siendo, cuando degradan, qué hago con el valor, cuánto me cuesta un vehículo eléctrico usado, qué precio le pongo cuando un tercio del precio es en la batería. El precio del vehículo va a depender de la batería, de cómo está y cómo degrada la batería como función del perfil de utilización. ¿Cómo controlo una flota de vehículos eléctricos de manera de que desde el punto de vista de mi inversión yo no esté perdiendo, no tenga que reemplazar las baterías de todos mis vehículos eléctricos simultáneamente? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Y cuando hablamos de una batería en una microred conectada a una turbina eólica, ¿cómo utilizo adecuadamente el recurso energético con los contratos energéticos para cuidar la batería, para utilizar adecuadamente la energía disponible por parte de las turbinas, cumplir con mis contratos, pero a la vez hacer que el proyecto sea sustentable en el largo plazo? Esas son preguntas que en el fondo, como ustedes ven, implica trabajar desde la perspectiva de energía, de la perspectiva de control, de la perspectiva de comunicaciones y de toma de decisiones. Son problemas complejos y enhorabuena. Todo problema que solamente involucra un área es demasiado simple para ser considerado por nosotros. Nosotros la verdad que necesitamos centrarnos en el estado del arte, en las grandes problemáticas que van a preocupar a la humanidad y a Chile, no mañana, ni siquiera hoy día. Mi punto de vista, tenemos que preocuparnos de los problemas de los próximos 10 años, de los próximos 20 años, de los próximos 50 años. Y esa es la labor de la universidad. ¿Ok? Crear conocimiento para que otros lo utilicen. El problema de la degradación de la batería nos ha dado un sinfín de problemáticas en ese sentido a estudiar, cómo aprovechar de mejor manera la energía desde el punto de vista de distintos perfiles, de distintas rutas. Los buses eléctricos, se compran buses eléctricos sin entender cuál es el impacto que tiene la geografía de Santiago desde el punto de vista de la utilización de la batería. Y ahí nosotros podemos ayudar, nosotros podemos decir, mire, este es el impacto, así van a degradar los buses, esta es la tasa de renovación que ustedes tienen que tener. Y eso tiene relación con las garantías, incluso con las compañías de seguro que trabajan con este tipo de problemas, que tienen que ponerle un precio a estas cosas. Y todo está vinculado con el viejo equivalente de tethering, de un circuito eléctrico, donde la impedancia de la batería, lamentablemente, es una función no lineal de la corriente que tú sacas, del estado de carga, o sea, de cuánta energía tú tienes y también del historial de la batería. Y aquí es donde nos metemos con aspectos de investigación asociados a estimación de estados, detección, caracterización de la incertidumbre. Trabajamos con distribuciones de probabilidad para medir riesgos de ocurrencia de eventos, todo en el contexto de monitoreo en línea. ¿Dónde nos vamos? Y con esto termino. ¿Hacia dónde queremos caminar? A decisión informada, prognostic decision making, a tomar decisión en función de información de lo que podría ocurrir en el futuro, con aplicación a, efectivamente, electromovilidad, obviamente, manejo de flota, ya sea vehículos eléctricos aéreos, no tripulados, como terrestres, digamos, el tema de colisión, que estamos trabajando con NASA, el tema de aprendizaje reforzado para tomar decisiones adecuadas en función de conocimiento de lo que podría llegar a ocurrir y evidentemente la optimización de mantenimientos preventivos y ojalá llegar a mantenimientos predictivos, que es un poco el santo grial de todo sistema de mantenimiento que trabaja con pronóstico. Aplicaciones, hemos trabajado desde el punto de vista de proyectos de caracterización del riesgo
criminal en ciudades para que vean la diversidad de cosas que se pueden hacer, con modelos que traten de ver cuál es la probabilidad de que ustedes sufran algún evento criminal en una zona y en una zona de la ciudad y a una hora determinada. Hemos trabajado con aplicaciones en minería, en investigación satelital, con las baterías de los satélites CubeSat que Marcos Díaz ha puesto en órbita, trabajando de manera de codo a codo en ese tipo de cosas, en energía renovable, junto con Constanza, en proyectos asociados a las torres eólicas, con Rodrigo Moreno en temas asociados a caracterización del riesgo en sistemas de potencia, y obviamente todo el resto de las cosas que he mencionado. Hay mucho por hacer y mucho donde ustedes pueden ayudar. Mi única, y con esto sí que termino, mi única recomendación: traten de entrar a las páginas web de sus profesores, porque ahí hay información muy completa de las cosas en las cuales están trabajando. Las publicaciones que tienen les da una idea de los proyectos en los cuales están en este momento desenvolviéndose, donde hay incluso alternativas de financiamiento. Investiguen, pregunten, golpeen puertas. Hay un sinfín de proyectos entretenidos donde pueden trabajar ustedes y donde se necesita talento. La pelota está en la cancha. Ustedes deciden. Wow. Muchas gracias, profesor, por esta brillante, interesante charla. La verdad es que me dieron ganas de entrar de nuevo a eléctrica, aunque ya estoy en séptimo año. Volvería a entrar después de escuchar esto. Muchas gracias, profesor. De nada. Bueno, le recordamos a todos nuestros asistentes que vamos a tener una ronda de preguntas por si quieren hacerle consulta a la profesora Constanza, al profesor Marcos. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente parte de nuestra presentación de esta charla de lo que es ingeniería eléctrica dedicada para estudiantes de plan común. Vamos a hablar de las distintas áreas. Por lo tanto, voy a compartir pantalla ahora para que comencemos con esto. Ya. Perfecto. Entonces, aquí, como les comentaba el profesor Marcos, están las líneas de investigación que uno puede encontrar en nuestro departamento de ingeniería eléctrica, y tenemos estudiantes de las distintas líneas para que nos comenten un poco desde su perspectiva y de lo que han trabajado y cómo es su área. Así que pasamos con la primera, vamos con el área de control de sistemas. Por favor, José. Muchas gracias, Santiago. ¿Me escucho, cierto? Sí, perfecto. Ya, bacán. Ya, mi nombre es José Matamoros. Yo actualmente estoy haciendo mi memoria con el profesor Marcos Sorcher y voy a hablarle un poco más, con una visión más personal, una pincelada sobre con lo que es el área de control avanzado de sistemas, pero también con con un feeling muy personal sobre lo que ha sido mi formación finalmente en esto. Entonces tenemos en primer lugar que esta es una especialidad del departamento, que es una línea de investigación, como había mencionado el profesor Marco, que se enfoca en el estudio de la teoría y la aplicación de estrategias o diferentes algoritmos de control para hacer que un sistema o los procesos o una máquina, como tú quieras, tengan un comportamiento deseado. Entonces para esto es muy importante el estudio y la caracterización del comportamiento de estos sistemas o de estos procesos, como hablaba también en la charla anterior, como también la caracterización del riesgo o de las probabilidades con las que suceden algunos eventos, y porque esto brinda información muy útil para la selección del algoritmo de control y la configuración de los distintos parámetros o variables que nosotros tenemos que setear o fijar al momento de utilizar o de controlar algún sistema. Entonces, ¿qué se enseña y cuáles son los enfoques? Acá está mi toque personal, en donde yo le distingo tres, o hago tres clases de los enfoques que tiene esto. Y en primer lugar tenemos la parte de modelamiento y simulación. Como ya vieron en la presentación de la profesora Constanza, mostraba diagramas de bloques donde simulaba, por ejemplo, una turbina eólica o el sistema eléctrico de un avión, y eso todo se hace a través del estudio de la teoría de los sistemas dinámicos, de todo lo que tiene que ver con la física, también la electrónica de las diferentes máquinas. Y esto nos sirve solamente para, nos sirve para entender cómo funcionan las cosas.
y nos permite hacer las predicciones de comportamiento, que nos ayuda después a tener toma de decisiones que son de manera informada, que son dadas con la suficiente certeza de que va a pasar alguna cosa así. Entonces, en estos modelos nos permiten hacer esos análisis, simulaciones, para luego corroborar las diferentes hipótesis que nosotros tengamos al momento de realizar una investigación o querer resolver alguna duda personal. Por ejemplo, cuando uno ya se pone un poco más ñoño, de repente dice, oye, ¿qué pasa si yo le cambio esto? Y uno, como ya sabe, puede simular, modelar y corroborar cierta hipótesis cuando uno hace. Es como hacer ciencia en la casa. Por otro lado, tengo valga la redundancia, la parte de control, que aquí encasillo lo que son los distintos ramos que se imparten. Por ejemplo, está control predictivo, el control adaptativo, control inteligente o no lineal, que son teorías que involucran disciplinas como la optimización, fundamentos de control de sistemas, que es un tópico que van a empezar a ver después entrando en la carrera, sistema de ecuaciones diferenciales, lógica difusa, inteligencia computacional, y también las probabilidades y estadísticas. Entonces, como que vemos una gran, como mencionaron antes, también una gran, distintas disciplinas, se abarca bastante conocimiento para poder aplicar lo que es la teoría de control. Entonces, y aparte cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y dependiendo del contexto en donde nosotros estemos estudiando, nosotros estemos investigando, o estemos trabajando, va a ser necesario aprender todos estos tipos estos enfoques para lograr nuestro objetivo de hacer que nuestro sistema se controle como nosotros queramos. Aquí, ya que mencioné la lógica difusa, quería dar como un alcance pequeño que traía en función con respecto a la presentación de la profesora Constanza, donde hablaba de lo electrodoméstico. Y ahí ¿cómo se llama esto? Como un dato extra es que, por ejemplo, hay lavadoras que tienen un botón que dice FUSI, y FUSI significa difuso, y eso viene del concepto de la lógica difusa, en donde uno aprieta el botoncito para la gente que no sabe lavar, y mediante sensores en la lavadora y un microprocesador entre medio, como que utilizando lógica difusa te dice más o menos cuánto agua lavar, la cantidad de detergente, el tiempo que se va a demorar. Es muy interesante todo esto, y eso lo van a ver en el primer ramo del área de control. Y finalmente, la otra clase otra clasificación que encuentro de lo que se enseña está el tema de la gestión de activos, que eso también iba muy en línea con lo que mencionaba el profesor Marcos, que si bien también es parte del control, quiero hacer una diferencia con respecto a los criterios que se utilizan y las escalas temporales. Por ejemplo, el control avanzado, de los algoritmos de control, lo considero que es a corto plazo, porque tiene que actuar de manera casi inmediata para ir controlando ciertas variables, y como, por ejemplo, tener cierta cantidad de temperatura en el instante. Pero después también está el otro criterio, en donde el otro criterio que tiene que ver con la toma de decisiones, y tiene un criterio, una escala más temporal, que aquí es donde uno tiene que entender cómo fallan las cosas, cómo detectar esas fallas y cómo hacer pronósticos para tomar una decisión de mantención, de reparación, de reemplazo de máquina o de diferentes dispositivos que te permita tener un manejo óptimo de todo tu sistema, y no, por ejemplo, reemplazar algo o esperar a que algo falle, que eso puede tener unas consecuencias económicas e incluso de seguridad mucho más grandes que programar, ¿cierto?, un paro de la planta o de tu sistema para hacer los arreglos pertinentes. Entonces aquí, como mencionaron, está muy metido el tema del estudio de probabilidades, el proceso estocástico, que toman acá un rol muy importante, y es que es teoría que para mí es muy interesante, muy entretenida, pero también muy desafiante. También tenemos el tema del mundo laboral, que como ya se menciona y se reitera, que es como una línea de investigación, pero esto nos impide desempeñarnos a nosotros en un área de control en empresas de ingeniería. De hecho, es casi lo contrario, que casi siempre hay una disciplina de instrumentación o control de procesos en los proyectos de ingeniería. Y en particular en la minería, donde es muy necesario el constante monitoreo de temperatura, flujo, densidades, velocidades, vibraciones sobre todo, y coordinar todo eso, censar, o sea, tomar las mediciones y hacer las respectivas decisiones con respecto a qué va a pasar en el siguiente instante, puede ser algo súper complicado o difícil de hacer.
Y acá en este caso, si ustedes van a entrar, ahí, o por lo menos yo viví la experiencia de introducción al taller de proyecto en el control de procesos, en donde aprendí todo el tema que tiene que ver con la teoría para mediciones, las mediciones para diferentes tipos de variables que son necesarias monitorear dentro de una planta, por ejemplo, de proceso minero, y te hacen hacer, diseñar un sistema de control para un proceso determinado. Entonces, como que se aprende bastante, y mi práctica fue en el área de control, de instrumentación y control de sistemas en una minera. Entré al proyecto en la parte de ingeniería de detalle, entonces ya estaba casi todo armadito, pude entender cómo funcionaba esto, la cantidad de sensores que se usan y la cantidad de lazos de control para que tienen estos es enorme. Y finalmente, sobre aplicación e investigación, yo creo que casi muchas cosas tienen potenciales aplicaciones y en control avanzado. Sobre todo tenemos, por ejemplo, la gestión de sistemas de climatización con control predictivo, el modelado de cadenas de suministros con control avanzado, con control predictivo también, en donde nosotros podemos modelar, por ejemplo, sistemas finalmente de logística, tomar decisiones a partir de la teoría de control, para, por ejemplo, gestión de operaciones, también la gestión de energía en microredes con control inteligente, donde se utilizan diferentes disciplinas del área de matemática para controlar en el presente que las tensiones y la frecuencia estén en un rango aceptable, pero también cómo voy a gestionar, por ejemplo, las baterías, cómo voy a gestionar el uso de si me voy a conectar o desconectar a la red en algún momento, porque voy a necesitar de energía externa para poder suplir la demanda de toda mi comunidad. Entonces, también tenemos la programación óptima de semáforo. Entonces existen un montón de estrategias, o sea, de problemas donde se pueden aplicar estrategias de control, y casi todo sistema es es un potencial objeto de investigación también para esto. Entonces, por ejemplo, los pronósticos de la autonomía para los autos eléctricos también se realizan con modelos probabilísticos, entonces se aprenden también en esta área, y también se complementa con ramos de matemática o también de mecánica, donde tienen control de sistemas también. Y si me preguntan, yo creo que cualquier máquina o cualquier máquina, dispositivo, electrodoméstico, lo que ustedes quieran, puede tener una posible aplicación o una posible investigación con respecto a lo que es el área de control. Perfecto. Muchas gracias, José, por la presentación del área. Cualquier consulta le reiteramos a nuestros asistentes que pueden guardarlas para el final. Va a haber una ronda de preguntas inmediatamente terminando esta sección de la área. Hemos presentado la primera y a continuación vamos con la siguiente, que es el área de inteligencia computacional y robótica, que será presentada por Valentina Brain. Así que, Valentina, ¿estás por ahí? Y aquí estoy, Santiago. Adelante, Valentina. Bueno, voy a comenzar hablando de qué se trata esta línea, y voy a tratar de ser de abordar casi todos los puntos que se estudian, porque siento que el concepto de inteligencia artificial es súper amplio, y cuando todos escuchan inteligencia artificial explotan y dicen como, esto es demasiado genial, pero pocas veces se aborda realmente de lo que se trata. Entonces, esta línea lo que hace es estudiar modelos matemáticos que buscan simular la inteligencia humana en distintos ámbitos. Uno busca cómo enseñarle a estos modelos en base a distintos métodos de aprendizaje cómo deben modelarse. Aquí destacan el área de Machine Learning y de Deep Learning, en donde la primera tiene intervención humana dentro del proceso, y la segunda simplemente utiliza modelos de redes neuronales, que son básicamente una caja negra donde uno llega, le pasa datos y recibe lo que uno quiere. Ahí voy a especificar un poco más. Entonces, estos tres métodos de aprendizaje son principalmente el primero, que es supervisado, en donde tengo datos asociados a una etiqueta o dato deseado, que se utiliza para resolver problemas de regresión, de clasificación, de predicción, como nombraron muchos profes y José mismo anteriormente, de señales, de detección de objetos, etc. También está el aprendizaje no supervisado, en donde tengo datos, pero no los tengo asociados a ninguna etiqueta. Generalmente los industriales se enfrentan más a este tipo de problemas, en donde reciben un montón de datos y le dicen, toma, tienes muchos datos, por favor, dime qué hago con esto. Generalmente se utilizan modelos para
a clasificar cuáles son los datos más importantes, cuáles no sirven, cómo agruparlos, y ahí se utilizan distintos métodos de clasificación. Luego está el aprendizaje reforzado, en donde yo le enseño, mediante el sistema de recompensas, a mi sistema cómo aprender. Y ahí yo le digo, vas bien, toma, te regalo un 1 a tu contador, o no te regalo nada. Y así para distintos tipos de sistemas. Eso es a grandes rasgos de lo que se trata. Bueno, ¿y qué se enseña y cuáles son los enfoques? Bueno, tal como mencioné, son modelos matemáticos aplicados a resolver problemas. Estos modelos se estudian de manera teórica y computacional principalmente. Las carreras asociadas son computación, matemática e industria. Entonces, si quieren tomar ramos de, o sea, tienen algún otro interés asociado, tal como dijeron las personas anteriormente, esta carrera es demasiado transversal a cualquier área. Y lo es también el área de la inteligencia artificial. A cualquier cosa le voy a aplicar Machine Learning, pero tienes que estudiar bien cómo justificar ese uso. Bueno, la programación y la optimización computacional de tus modelos están más asociadas al área de computación. La matemática para entender el enfoque y el entendimiento de cómo se construyen y los principios de optimización de esto. Y el enfoque industrial permite abordarlo desde una perspectiva de minería de datos. En cuanto a los tipos de trabajo asociados, bueno, son transversales, tal como decía, a cualquier área de interés que posea algún modelo matemático o alguna representación abstracta. Y esto puede aplicarse tanto en el contexto industrial como científico. Puedes utilizarlo para, no sé, predecir cómo va a ser el clima de una región, cómo va a estar configurado alguna señal eléctrica de tu sistema de potencia, por ejemplo. Puedes utilizarlo para predecir, o no, por ejemplo, para clasificar en este caso, no sé, tienes un montón de videos y tienes que clasificar la gente de, no sé, que trabaja en el lugar versus la gente que es cliente del lugar. Puedes enseñarle a un auto por dónde tiene que transitar o por dónde no debe transitar mediante procesamiento de imágenes. Puedes restaurar imágenes, puedes predecir cuál va a ser la cosecha de un viñedo, por ejemplo, o de alguna otra plantación. Eso está más relacionado con el área de agricultura y, bueno, con astronomía, etcétera. En verdad es un área súper, súper transversal a cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, en verdad tiene trabajo asociado a muchas cosas. En cuanto a las aplicaciones e investigación que hay en el departamento, en particular destacan en la astronomía, en donde se utiliza el procesamiento de imágenes y de otros tipos de modelos para ver, bueno, para estudiar las estrellas. En cuanto al procesamiento de señales, y con señales me refiero a señales de audio, señales de electricidad, imágenes, entre otras, en donde en las imágenes se utiliza mucho en el laboratorio de robótica, en donde se utiliza el procesamiento de imágenes para hacerle, o sea, enseñarle a tu robot a aprender cómo, por ejemplo, identificar personas, si hombre o mujer, enseñarle a hablar, etc. También señales de, o sea, también en el contexto de usar me corté. Modelos de información, perdón, de información, de telecomunicaciones, y biometría, neurociencia, bueno, en verdad, ya como decía, y del control inteligente, también como mencionaba José. Estos laboratorios se encuentran dentro del departamento, pueden acercarse a los profes asociados, pueden acercarse al profesor Marcos, a la profe Connie. Yo creo que cualquier cosa, si les interesa el Machine Learning, pueden decir, me gusta el Machine Learning y me gusta, no sé, los sistemas de potencia, los sistemas de control, los sistemas de circuitos integrados, de lo que sea, a lo que sea le pueden aplicar Machine Learning, de verdad. Lo importante es pensar bien cómo modelar bien el problema. Yo creo que ese es el gran desafío, porque todo el mundo le quiere meter Machine Learning a todo, y se puede efectivamente, pero el trabajo está en cómo identificar un buen modelo, o cómo resolver bien el problema. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tiene el Machine Learning, para una carrera preciosa. Yo ya estoy en 5º año formal con ramos, y de verdad que es muy bonito. Así que si les gustan los modelos matemáticos, programar y son motivados con encontrar alguna solución, esta área les va a gustar mucho. Perfecto. Muchas gracias, Valentina, por lo que nos has contado sobre el área. Te lo agradecemos mucho por darnos esta introducción y breve resumen, ya que, como tú decías, es un área muy amplia, podría estar todo el día, podríamos dedicar una charla completa también a lo que es Machine Learning.
Así que muchas gracias por eso. Y para continuar entonces, vamos con nuestra próxima expositora. A continuación, Claudia San Martín nos presentará sobre el área de instrumentación astronómica y electrónica. Claudia, ¿estás por ahí? Y acá estoy. Adelante, Hola, Claudia. es Claudia San Martín, como decía el Santi. Estoy en el último año de eléctrica y de astronomía. Estoy haciendo una doble titulación y dada mi doble titulación con astronomía, esta fue el área que elegí que en el fondo me ayudaba a conectar ambas disciplinas, que es el área de instrumentación astronómica y electrónica. Creo que lo primero que es muy importante destacar es que si bien se llama instrumentación astronómica, no es solamente instrumentación dedicada a la astronomía. Como que existe instrumentación de muchos tipos, como no solo enfocadas en ámbito astronómico, sin embargo en esta última es en la que nuestro departamento se enfoca mayormente. El ámbito de electrónica también es parte de esta área, que de hecho en muchas otras universidades la ingeniería electrónica es una carrera aparte, entonces esta es el área que toma todo eso dentro de nuestra carrera de ingeniería eléctrica. Y bueno, ¿qué hacemos? En verdad hay cosas muy variadas, por decirlo así. Estudiamos desde, o implementamos, no sé, desde las antenas, por ejemplo, los circuitos de microondas, óptica, satélites, y dentro de esto es como muy importante mencionar que es un área que tiene mucha investigación. Como que en general se trabaja mucho en las universidades, por ejemplo acá tiene una unión con el Departamento de Astronomía también, donde tenemos unos laboratorios en Calán, y creo que lo que puede mencionar mejor las tres áreas más grandes de esta área son los laboratorios que tenemos acá en la universidad. Está el laboratorio de astrofotónica, que está aquí mismo en la facultad, en el Departamento de Eléctrica, el laboratorio, el SPEL, que puede que lo hayan escuchado, que es el Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria, que es donde estaban trabajando con el Suchai. Y el último laboratorio que se encuentra en Calán, que ese es como conjunto con el Departamento de Astronomía, que es el de ondas milimétricas. Y bueno, ¿qué se hace en estos laboratorios? En el laboratorio de astrofotónica está principalmente un trabajo donde se aplican nuevas formas, en el fondo, de lograr obtener imágenes, como por ejemplo ALMA, que es una nueva forma de obtener imágenes que con diversas antenas yo las puedo unir y formar como una antena gigante, entre comillas, que me permita tener una gran resolución. Y también está la interferometría óptica, que me permite hacer algo similar, pero de forma óptica, no con programación. Entonces, en este laboratorio se intenta hacer una forma de interferometría que combine estas dos formas de formar imágenes y obtener mayor precisión. Pero está claramente enfocada en instrumentación astronómica. Está también el laboratorio de ondas milimétricas que está en Calán, en donde se dedican a diseñar múltiples antenas, objetivos, o sea, circuitos microondas, como para aplicaciones que puedan haber en muchas cosas, como las antenas están ahora utilizadas en todo casi lo que hacemos, entonces eso también es muy entretenido. Y está el SPEL, que es un poco el que se aleja más de estas dos cosas que les mencionaba antes, que ya se centra en los satélites, por ejemplo. Y uno de los proyectos como bien relevante de nuestro departamento es el Suchai, que es un CubeSat, que es un satélite chiquitito, un nanosatélite, que se mandó al espacio creo que hace 2 años, fue el primero, y dentro de él habían diversos experimentos y todo esto fue hecho acá en la universidad. Y de hecho ahora en ese mismo laboratorio están diseñando el Suchai 2 y 3, que idealmente se puedan lanzar durante los próximos años. Entonces, esta área a mí al menos me gusta mucho, me permitió unir ambas carreras, como que era algo que era importante para mí. Y tiene también muchas aplicaciones en la industria, como aunque uno no lo creyera, como suena algo más de investigación. Por ejemplo, los laboratorios de innovación es muy útil a alguien instrumentista y que sepa electrónica, como que en general ahí siempre podemos ayudar. Así que los invito a venir a esta área que es muy entretenida. Somos un área chica, pero se hacen muchas cosas muy interesantes. Perfecto. Muchas gracias, Claudia, por presentarnos el área.
contarnos un poco de tu experiencia también, sobre todo lo interesante del hecho de que tú estás haciendo las dos carreras, ingeniería eléctrica y astronomía. Así que eso también puede servir de inspiración para muchos que tienen intereses diversos y no saben si elegir una o la otra, ¿por qué no las dos? Así que muchas gracias, Claudia, y ahora pasamos a la siguiente línea, que es el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Catalina, ¿estás por ahí? Hola, sí, sí. Adelante, ¿Me Cata. escuchan bien? Sí, se te escucha bien. Ya, perfecto. Ya, pues, ¿qué es esta área de las telecomunicaciones? Básicamente, como para no entrar mucho en detalle, lo que estudiamos o en lo que nos enfocamos es en enviar como una comunicación a distancia, tratar de que todos los puntos que están a distancia logren comunicarse efectivamente. Entonces, ¿cómo se logra esta comunicación a distancia? Por medio de la propagación de ondas, que pueden ser ondas electromagnéticas y ópticas, y la verdad es que esto se ve reflejado en una cantidad de tecnologías, pero que uno la verdad que ni siquiera lo piensa, porque la verdad es que son tan cotidianos que en verdad uno a veces no se cuestiona nomás, pero por ejemplo la tele, el teléfono, el computador, la radio, en verdad todo. Bueno, en esta comunicación existe un modelo de redes de informática, como por ejemplo el Internet. Y para que la información se transmita bien, existe una cantidad de protocolos que se deben cumplir al transmitir la información para que se logre alguna eficiencia, una eficacia y también una seguridad al transmitir la información. Porque, por ejemplo, si ustedes están tratando de enviar un WhatsApp, ustedes no quieren que nadie llegue, una persona X, y tome esa información que está en el aire y lea su WhatsApp. Así que también se encargan de eso. Y también queremos que, no sé si estamos viendo en una teleconferencia o cuando están viendo Netflix, quieren que esa información llegue inmediatamente o que la llamada sea en tiempo real. Así que ahí está metida la eficiencia y la eficacia, donde queremos que haya alta velocidad y que se transmita bien la información. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes deciden meterse a esta área? Principalmente en eléctrica van a encontrar dos cursos que están dedicados a esto, que se enfocan en ver todo esto de manera un poco más global, para que entiendan todo este modelo de redes, se comprenda bien cómo son estas redes informáticas. Y aquí se tiene, por un lado, un ramo que es más teórico, que se llama Tecnología de Información y de Comunicación, y por otro lado está el laboratorio, que ven todo esto, pero de forma más práctica. La parte teórica es más que nada conocer cómo son las redes de comunicación modernas. Con esto es que se entienden todo el modelo de capas de las redes y todas las tecnologías que usan estas capas, los protocolos que tienen estas capas, y luego en el laboratorio ustedes ven de forma más aplicada esta teoría. Pueden ver, pueden construir sus redes, que son más simples que las modernas claramente, pero que son pequeñas redes en las cuales ustedes pueden analizarlas, pueden detectar fallas y hacer cosas más entretenidas en grupo. La verdad es que es bien didáctico ese laboratorio. Y además de estos cursos básicos, ustedes pueden tomar otros ramos que son más específicos y así ahondar más como en temas que son más complementarios, no solamente con el modelo de capas, sino que, por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones, si les gusta un poco la industria, en redes de acceso a banda ancha, en el procesamiento de voz, o en sistemas de acceso móvil inalámbrico, que son los sistemas del teléfono cuando ustedes se van moviendo, cómo es que su celular se va conectando a la red y siempre tiene señal. Eso es un tema bastante interesante. Bueno, y con respecto a la industria, la verdad es que las telecomunicaciones están aplicadas en casi todos lados. Tienen bastante aplicación, pero como que la industria se enfoca más o menos como en tres cosas, que son principalmente el sistema de comunicación en general, que se encarga de ver cómo la estructura, diseñar las redes y que la comunicación sea efectiva. Para esto hay distintas tecnologías que se pueden usar y, por ejemplo, ahora se viene ya la tecnología 5G, así que las empresas están un poco vueltas locas tratando de implementar el 5G. O, por ejemplo, hace poco ya se hizo como muy, muy conocida la fibra óptica, así que a medida que pasa el tiempo se van actualizando para que la comunicación sea más efectiva.
Y además de esto, se ve como la comunicación y todas las técnicas que son del procesamiento de señal. Entonces, cuando ustedes están en industrias, como que pueden meterse a esta área que es más enfocada como a las redes en sí. También hay como un área de innovación que está utilizando mucho lo que es el IoT, que son el Internet de las Cosas, que es básicamente, que yo creo que ustedes ya saben, como que lo ven en su vida, que es la conexión de los objetos cotidianos con una red informática como es el Internet. Por ejemplo, sus relojes, no sé, un refrigerador inteligente, la cafetera que la puedes programar con tu teléfono o tu teléfono programarlo con tu reloj, etc. Tener como todo conectado entre sí. Y básicamente aquí las industrias buscan hacer diversos proyectos para poder implementar esta Internet de las Cosas en diversos objetos o distintos productos. Por ejemplo, la medición remota de distintas medidas, por ejemplo, la casa, del agua, el consumo de agua, y mandar esta información a un lugar donde se requiera. También, por ejemplo, la detección de falla que han hablado bastante el profesor, poder enviar esta información a quien la requiera analizar o hacer un procesamiento. Y otra área que también se enfoca, que en verdad no es como no es como aparte de las áreas que le mencioné, sino que es como que trabajan en conjunto, que es aquellas personas que se dedican tanto a las telecomunicaciones y a la informática, que se dedican más que nada como al diseño, al análisis y manipulación un poco de todo lo que son las redes, con el fin de que se pueda procesar, almacenar y todo lo que sea transmisión de información. Entonces, estas personas como que igual están metidas en el diseño de las redes o también en el IoT, así que básicamente como que hay como dos áreas que serían como el diseño de todas las redes y el área de innovación también que se puede ver. Pero el área de la industria no solamente eh, implementar las cosas, sino que está el área de la investigación y que aquí en eléctrica hay muchos profes que están investigando cosas muy interesantes, pero voy a simplificar un poco eh, porque en verdad es bastante. Y, por ejemplo, hay algunos profesores que se dedican más a nivel físico, que es, por ejemplo, cómo se transfiere la información, por dónde. Em, y estos profesores o también alumnos se encargan de estudiar la forma en que las ondas se mueven a través del espacio, con tal de que se optimice o se mejore este viaje. Es decir, que lo que se busca es que se pueda enviar mayor cantidad de datos como en canales más pequeños, o que sea como más óptimo el envío de mensajes. Y además que se disminuya el fallo al transmitir información. Por lo tanto, que hayan menos errores. Otros profesores tienen un enfoque más ligado a los protocolos, como mencioné anteriormente, para que haya un traspaso de información de un lado a otro, tienen que existir protocolos. Por ejemplo, si yo tratara de comunicarme con alguien que habla chino y que no habla español, yo obviamente no voy a entender y él no me va a entender a mí. Entonces, tienen que existir protocolos para que toda la información se entienda entre sí y todos los dispositivos puedan comunicarse entre sí. Entonces hay profes que se dedican a esto, que estudian protocolos, crean protocolos y que esto tienen un efecto directo en que se mejora la calidad de información. Dentro de este punto también están algunos profesores y alumnos que se dedican, que están orientados como al Internet de las Cosas, como innovación o también al estudio de esta misma. Por ejemplo, si quiero ligar un sensor de agua o de luz y dejo ese sensor en el patio de la casa, eh, obviamente ese sensor cuando envíe información va a gastar energía y bueno, la cosa es que tiene que durar harto tiempo, si no va a estar, si gasta mucha energía va a durar un año máximo. En cambio, hay profesores que están viendo que el envío de esa información gaste poca energía y que así pueda durar más tiempo. Por ejemplo, que tenga el sensor midiendo por 10 o 20 años o más. Y también se tienen profesores que están dedicados más que nada a un área como más matemática o más teórica,
de las telecomunicaciones porque ven más que nada como la teoría de cómo se hacen las comunicaciones, que eso sería el procesamiento, la transmisión y la manipulación de las señales. Y dentro de todo este procesamiento de señales hay todo un mundo de procesamiento, de la investigación de procesamiento de voz. Así que si les interesa alguna área o el área de innovación, obviamente pueden hablar con algún profesor. Y también quiero recalcar que, como pueden ver, las telecomunicaciones igual están ligadas también tanto a la inteligencia computacional, el control. Así que no es solamente el área de telecomunicaciones en sí, sino que como que se mezclan todas las áreas al fin y al cabo. Efectivamente. Eso. Muchas gracias, Catalina. Me quedo justamente con las últimas palabras que mencionaste, que a lo largo de lo que nos han ido contando todo, incluso lo que nos has contado tú, se puede ver cómo se van mezclando e interconectando todas las líneas de investigación de nuestra carrera. Muchas gracias, Catalina. Te pasaste. Continuamos entonces ahora con nuestro último alumno invitado para que nos cuente sobre la última área de investigación de nuestra carrera, que es Carlos. Así que, Carlos, adelante, por favor. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien. Tú me Ya, vas diciendo súper. cuando te vaya cambiando Sí, la... yo te aviso. Ok. Ya. Bueno, como me presentó Chavo, yo soy Carlos Alvear, soy alumno de 6º año de la carrera y estoy también en mi primer semestre de magíster, que lo estoy haciendo en celdas de combustible y economía del hidrógeno. Hidrógeno, un elemento que seguramente han escuchado mucho en el último tiempo en las noticias. ¿Ya? Pero hoy les vengo a hablar de qué es la línea de energía y potencia. Entonces, tal y como aparece en la diapositiva, ¿cierto? Así como nosotros y nosotras nos alimentamos a diario para recibir energía, ¿cierto? Y poder hacer nuestras actividades, correr, hacer deporte, estudiar, etc. Chile y el mundo producen energía para realizar un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, a la derecha tenemos una fábrica, ¿cierto?, de construcción de autos, una familia viendo Netflix, una película, y un sistema de transporte, en este caso, el Metro de Santiago funcionando, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que hacemos en el área de energía y potencia es trabajar con energía, grandes cantidades de energía. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, ¿de dónde viene la energía? Como bien dice el principio de conservación de la energía, ¿cierto? La energía no se crea ni se transforma, o sea, ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en verdad lo que nosotros hacemos es agarrar la energía que existe almacenada en muchas formas, por ejemplo, en el carbón, cada vez menos, ¿cierto? En el viento, en el sol, dentro de la tierra, y agarramos esta energía y la convertimos en energía eléctrica mediante distintos dispositivos. Estos dispositivos son los famosos dispositivos de conversión de energía. Y su propósito, como bien los dice, es convertir esta energía que está almacenada, ¿cierto?, en estos medios, en energía eléctrica para aprovecharla. Siguiente, por favor. Ya, entonces, a grandes rasgos, cómo nosotros dividimos o trabajamos el sector eléctrico, lo dividimos en estos 4 grandes bloques. El primero es la generación de electricidad, y ahí podemos ver una foto de un embalse, ¿cierto? Es el embalse Rapel, que está ubicado en la 6ª región. Pero también hablamos de ahí de centrales termoeléctricas, centrales geotérmicas, centrales hidrograndes de pasada, minis, centrales fotovoltaicas de concentración solar, ¿cierto? Parques eólicos, y etcétera, y un sinfín número de cosas. Todo lo que la generación es todo así, lo que significa convertir esta energía que está almacenada en otra forma en energía eléctrica. El segundo bloque tiene que ver con transmitir esta energía. No, ya. Con transmitir esta energía, ¿cierto? Entonces, esta energía en general se obtiene en puntos distantes a donde se consume. Por ejemplo, ya sea por temas geográficos, por ejemplo, no se puede construir una represa en cualquier parte. Por temas económicos, ¿cierto? Es más rentable poner una central fotovoltaica quizás en el desierto que en el sur, o por temas sociopolíticos. Por ejemplo, nadie quiere tener una central termoeléctrica al lado suyo, ¿cierto? Entonces, como los centros de generación están lejos de los centros de consumo, hay toda una infraestructura que es la más vistosa de todas, ¿cierto? Que son estas grandes torres de alta tensión que se encarga de transportar esta energía desde donde se genera hasta donde se consume. Luego viene una tercera etapa, que es la de distribución. La distribución es, agarra esta energía que llega por la transmisión
y se encarga de repartirla a cada una de nuestras casas. Estos son los cables, ¿cierto?, que podemos ver en las calles. Bueno, en el caso del centro de Santiago, todos estos equipos de infraestructura se encuentran subterráneos, pero en la mayoría de las partes es aérea. Y por último tenemos el consumo, ¿cierto? El consumo es básicamente qué hacer con la energía, desde en qué gastamos la energía nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Televisión, electrodomésticos, cargar teléfonos, ventiladores, aire acondicionado, etcétera, hasta los grandes consumos industriales. En este caso ahí tenemos un molino, ¿cierto?, de una minera. Entonces nosotros tenemos estos 4 grandes bloques, y en estos 4 grandes bloques, en general nosotros vamos a estarnos moviendo en el mundo laboral. En generación, por ejemplo, hay grandes empresas productoras de electricidad como Colbún, Asgener, Engie, Enel, Generación, ¿cierto? Que se encargan básicamente de hacer esta pega. Luego en transmisión vamos a tener a Transelec, Interchile, que son otras empresas también que están presentes en el territorio nacional. En distribución, pucha, en Santiago la más emblemática es Enel, ¿cierto? Pero en cada ciudad en general hay una empresa que no es necesariamente la misma. Tenemos a CGE, a Chilquinta, distintas cooperativas, y los consumos básicamente, toda la industria, ya sea grande, pequeña, los comercios, los hogares, todos usan energía eléctrica, así que la verdad es que el campo laboral del ingeniero de electricidad que se dedica al área de potencia y energía es un mundo muy grande. Además tenemos que el sistema eléctrico es un mundo interconectado. ¿Qué quiero decir con esto? Que energía y potencia no es una burbujita, ¿cierto?, que vive aislada en su mundo. Por el contrario, está en constante movimiento y contacto, ya sea con otras áreas, por ejemplo, de la misma ingeniería eléctrica, como es el control, ¿cierto?, el área de telecomunicaciones, el área de instrumentación, ¿cierto?, como también con otros componentes muy importantes, por ejemplo, el medio ambiente, ¿cierto? Hoy en día ya no toleramos, queremos cada vez usar menos hidrocarburos en la generación de electricidad. Temas sociales, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo caso de Hidroaicén que todos conocemos, que fue emblemático, ¿cierto?, por la oposición de la ciudadanía. Además tenemos un área de investigación, ¿cierto?, relacionada con la física, la química, incluso la biología. Hay mucha investigación en paneles solares biológicos, etcétera. Y hay un lado también más monetario, ¿cierto? Todo lo que es mercado financiero, esto da origen a un mercado por sí solo, que es la compra y la venta de energía, y además de los proyectos e inversiones, ¿cierto? Porque uno quiere tener un proyecto, quiere construir una central, pero alguien la paga, ¿cierto? Alguien la financia, y en el fondo ese proyecto tiene que tener un retorno. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es nuestra misión y nuestro objetivo hoy en día? Tenemos dos esquemas en el fondo de sistemas eléctricos. En las 2 imágenes superiores tenemos los sistemas tradicionales, por decirlo hoy en día, que están caracterizados por grandes centrales que intervienen en los paisajes, que contaminan, ¿cierto? Centrales termoeléctricas, que ya cada vez todos queremos que hayan menos. Y por el otro lado tenemos abajo generación eólica, generación solar, desde parques fotovoltaicos, por ejemplo, muy grandes, hasta tener paneles en nuestras casas. Todo eso, entonces, hay un cambio de paradigma y desafíos muy grandes en todos los ámbitos que yo mencioné anteriormente para lograr implementar todo esto. Nosotros en el departamento en general, en esta área tenemos 2 pequeñas subáreas. Una que es la técnica. El área técnica se encarga de contestar preguntas como, por ejemplo, ¿será posible tener algún día 100% generación renovable, que es variable, con todos los desafíos que implica? Y y una vez que se contestan esas respuestas, tenemos otras preguntas que hacernos, que vienen a ver con este otro subtema, que es todo el área económica. Entonces, cuando uno ya tiene la respuesta técnica, ¿será factible económicamente crear esas soluciones, implementarlas? ¿Vale la pena invertir en esas soluciones? ¿Voy a pagar menos por la electricidad? ¿Voy a pagar más a lo mejor? Pero a lo mejor la electricidad va a ser más limpia. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros tratamos de conversar, y también son nuestro desafío, y nuestra línea de investigación va apuntando en eso. Siguiente, porfa. Entonces, sí, nuestra misión, en el fondo, nuestro desafío como ingeniero eléctrico del área de potencia, así como también en todas las áreas, es hacer que los sistemas del futuro sean los sistemas del presente. Wow.
Muchas gracias, Carlos. Qué frase más buena para cerrar esta área. Muchas gracias por lo que nos comentaste. Y con esto hemos concluido entonces la presentación de nuestros compañeros de lo que hacen en sus distintas y respectivas áreas. Así que ahora vamos a dar paso a la parte final de nuestra charla para posteriormente comenzar con la ronda de preguntas. Básicamente es comentarles un poco de lo que es la malla curricular. Ustedes bien conocerán esta parte de la malla, que es plan común, donde actualmente se encuentra. Una vez finalizados estos 2 años de plan común, ustedes entran a la parte de la especialidad de ingeniería eléctrica. Acá podemos ver entonces cuáles son los ramos que deben tomar estando en especialidad. Como ven, en este caso, la especialidad para ustedes dura hasta el semestre número 11, ¿ok? Los primeros cursos que tienen entonces son introductorios, básicamente van a ver y tocar tópicos de todas las áreas que le han comentado nuestros 2 profesores y nuestros compañeros. En los cursos introductorios básicos son los que pueden ver en el semestre número 5, 6, 7 y 8. Estos cursos abordan de todo un poco, tienen análisis y diseño de circuitos, sistemas digitales, electromagnetismo aplicado, y aún así siguen con cursos de formación complementaria a los cursos de formación básica que tuvieron en plan común, como son probabilidad de procesos estocásticos, optimización, y también lo que es la evaluación de proyectos. Ya hacia los últimos semestres ustedes pueden, aquí también quiero ser enfático en esto, aquí ustedes ven unos electivos. Estos 2 electivos que ven acá son 12 créditos. Estos 12 créditos tienen que elegirlo pueden tomar ramos de cualquier carrera de la facultad. ¿Ya? Casi absolutamente todos los ramos de la facultad sirven como electivos de licenciatura. Tienen que tomar 2 acá. Pueden tomar ramos de IQT, pueden tomar ramos de minería, pueden incluso tomar también ramos eléctricos que pasan por electivo. Quiero diferenciarlos también de lo que son los electivos de especialización, que ya son los semestres número 9 y 11. En el electivo de especialización, en este semestre ustedes van a tener 18 créditos de electivo de especialización, en el semestre 9, y en el semestre 10, 18 créditos de electivo de especialización. Si lo pasamos a cursos, en realidad serían 3 cursos de 6 créditos y 3 cursos de 6 créditos. Serían 6 electivos de especialización de la línea, ¿ok? Esos electivos de especialización de la línea tienen mucha relación con el núcleo de línea de especialización que tomaron ustedes. El núcleo de línea de especialización es uno de los ramos fundamentales de una de las áreas del saber eléctrico que le han comentado previamente. Entonces, por ejemplo, el área de energía tiene el núcleo de energía y sistema eléctrico, el área de telecomunicaciones tiene el núcleo de tecnologías de la información y las comunicaciones, el área de inteligencia tiene el núcleo de inteligencia computacional. Ustedes tienen que tomar al menos un núcleo, pero nada les impide tomar más núcleos. Si ustedes quieren saber son los cursos introductorios a un área. Si ustedes quieren saber un poco de todas las áreas, pueden tomar todos los núcleos que quieran, que en verdad son 6 o 7, si no me equivoco actualmente. No sé cómo varía eso hacia adelante. Hay algunos que no siempre se dan todos los semestres, hay unos que sí se dan todos los semestres, y estos núcleos son los que le abren después la posibilidad de tomar estos electivos de línea de especialización. Ser enfático que estos electivos de línea de especialización, si bien casi todos son abiertos cuando existe la posibilidad de tomarlos, cuando usted aprueba un núcleo, no todos son así. Hay algunos electivos de especialización que pueden ser tomados una vez que se aprueban los cursos de formación básica de la especialidad, ¿ya? Y también tenemos un par de talleres, el taller de innovación y emprendimiento, el taller de proyectos tecnológicos, que son cursos de taller, y el taller de desempeño profesional, que son cursos de talleres que se toman hacia el final de la carrera. Así que eso es un resumen de lo que sería la malla de esta carrera. Como bien saben y le han dicho los profesores y los compañeros, es muy amplia y cada uno de estos cursos toca tópicos de las diferentes áreas y líneas. Por lo tanto, si ustedes aún estando en la carrera, no saben qué quieren hacer, o en realidad de verdad les gusta todo, se van a dar cuenta incluso cuando estén tomando los distintos cursos por dónde van sus intereses, sus gustos y con qué electivos o qué núcleos de línea les gustaría complementar, reforzar o dirigir su formación profesional futura. Así que eso ha sido la charla de Plan Común de Ingeniería Eléctrica y ahora estamos muy contentos de recibir todas sus consultas y dudas, ya sea para nuestros compañeros o profesores. Así que es su turno. Pueden levantar la manito, nosotros le damos la palabra. Aquí vemos una manito. Chiquillos, ¿me pueden ayudar con las manitos? ¿Aló? Sí, adelante. Ya
Mi pregunta va en general sobre cuánto es el solape de ingeniería eléctrica y computación, sobre todo por ejemplo, en telecomunicaciones y en inteligencia computacional. O sea, en Machine Learning claramente es bastante afín a computación, pero en general en las otras áreas también. Por ejemplo, en telecomunicaciones se me ocurrió preguntar si es que utilizan mucha teoría de grafos o cosas así. Perfecto. ¿A quién le gustaría responder esta pregunta principalmente? ¿A quién le gustaría comentar? Yo puedo decir algunas cosas, pero ¿Sí? hay elementos a lo mejor de comunicaciones que podría decirlo la persona que de alguna manera está representando al área dentro del grupo de electrotutores. La respuesta, ¿hay vínculos? Por supuesto que hay vínculos. De hecho, en general, pero no es algo necesario, va muy de la mano de cuáles son básicamente tus intereses. Juan Pablo, creo que, ¿quién preguntó, Juan Pablo? Sí, Juan Pablo pregunta. Juan Pablo. Va muy de la mano de cuáles son tus intereses. Desde el punto de vista de desarrollo y transferencia tecnológica, muchas veces nosotros nos vemos como ingeniero eléctrico ante la necesidad de codificar de manera eficaz y eficiente las ideas que estamos planteando. Y en ese sentido, al menos la experiencia que he tenido yo como profesor es que algunos estudiantes que han trabajado conmigo, que tienen interés en aspectos de ciencias de la computación, toman cursos adicionales o incluso a veces siguen ambas carreras en paralelo, y evidentemente que tienen más competencias y mayores herramientas como para resolver esos desafíos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de monitoreo en tiempo real, donde tú tienes que adquirir data, tienes que ir al programa de procesamiento, tú no puedes pensar de que va a haber un servidor con MATLAB instalado para que te saque las transformadas de Fourier, digamos. Tú tienes que implementar eso de la manera más eficaz y eficiente posible. Y ahí efectivamente hay ganancias. ¿Es algo necesario desde el punto de vista del currículum? No, yo diría que desde el punto de vista de la programación, la mayor parte de los ingenieros eléctricos son autodidactas. Pero efectivamente en algunos momentos, cuando tú quieres entrar al desarrollo de prototipos, por ejemplo, cuando estás trabajando en proyectos FONDEF, donde hay transferencia tecnológica, claro que una instrucción formal en algunos aspectos ayuda. Y ahí es importante el tema de los electivos, ¿eh? O sea, ustedes cuando derechamente están trabajando en proyectos específicos donde se requiere este tipo de competencias, sobre todo en aspectos de magíster, por ejemplo, ustedes pueden tomar cursos justificándolo en función de las necesidades de su proyecto. Y evidentemente, y con esto cierro, el tema de intereses personales está al libre albedrío. Si a ustedes les interesa, bien, démosle. Y te apuesto, tú me preguntabas por teoría de grafos. Sí, hay montones de áreas de ingeniería eléctrica que trabajan con teoría de grafos. Ahora, ¿todos los profesores trabajan en eso? No, depende de dónde quieras trabajar, depende del proyecto donde quieras desenvolverte. Así es que hay estudiantes que toman cursos en matemática, hay estudiantes que toman cursos en la católica, porque en el magíster se puede, pues hay un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, uno se construye un poco su propio perfil. Hay bases que uno entrega, pero mi opinión personal, los cursos, está bien, hay que poner un currículum y le metimos mucho esfuerzo a los currículums y a armarlo, pero el aprendizaje es con proyectos, es metiendo las manos en un problema y sacando adelante desarrollo. Ahí realmente aprende y esa es mi invitación. Perfecto, muchas igual gracias, profesor. ¿Quién más quiere complementar? decir Ya, algo. adelante, Cata. Ya, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice el profesor. Y también quisiera agregar que, claro, sí están bastante relacionados, muy relacionados. De hecho, el DCC tiene un área que está enfocada a las telecomunicaciones. Tienen un magíster, tengo entendido. Pero yo creo que la parte eléctrica te da como una amplitud, completamente, porque, claro, los DDC ven más que nada como un área pequeña, que es como la parte de aplicación de todo lo que son las redes, pero en eléctrica se ven como desde el punto más bajo del iceberg hasta la punta.
Entonces ves como todo, desde lo más complejo, el algoritmo con que empezó a enviarse la información, hasta que se muestra en pantalla lo que querías mandar. Y además está el tema de que puedes complementar, porque claro, uno sabe cómo que estáis haciendo algo en el computador, estáis programando algo, pero un eléctrico sabe también lo que pasa como eléctricamente con los circuitos, sabe también como que toda la parte de computación está aplicada. Entonces el eléctrico tiene como una visión un poco más aplicada a lo que tiene el DDC, y claro, uno como eléctrico siempre vas a poder tomar cursos de DDC, así que no es como un problema que te tengas que cerrar. Yo creo que eléctrica igual te da una perspectiva como más amplia a solo enfocarte a aplicaciones web. Eso. Perfecto, muchas gracias, Catalina. No sé si con eso queda respondida la pregunta de Juan Pablo. Veo que no hay otras manitos levantadas, así que vamos a pasar a leer las preguntas del chat y vemos si alguno de ustedes, profesores o compañeros que nos acompañan, pueden responder alguna de estas preguntas o hacer o complementarlas. Hay una que quiero responder al tiro, si se puede. Sí, profesor, ¿cuál quiere responder? Una dice, ¿qué tan factible hacer posgrado afuera? Perfecto. Absolutamente factible. De hecho, la mayor parte de los estudiantes que trabajan con nosotros y que tienen esas ganas de irse a perfeccionar, lo hacen. Sin ir más lejos, en este momento, incluso en aspecto de pandemia, un alumno, por ejemplo, que trabajó conmigo, Heraldo Rosa, está en su doctorado en Georgia Tech, pero desde Coyhaique. Está conectado de su casa por el tema de pandemia, pero empezó su doctorado en Georgia Tech en ingeniería industrial, siendo eléctrico, porque se metió en el problema de toma de decisiones. Entonces, absolutamente factible, y tenemos un historial de gente destacada que ha ido a hacer su posgrado a los mejores centros. No sé si ustedes a lo mejor conocen, por ejemplo, Felipe Tovar, exalumno del departamento de Imperial College. A Constanza misma es una muestra de que te puedes ir a doctorar a los mejores centros del mundo. Entonces la pregunta, yo creo que está más, no sé si la preocupación va por el tema pandemia, porque la respuesta es sí, se puede, y de hecho es lo que nosotros tratamos, que los chicos que tengan esas ganas lo hagan, y con toda nuestra red de contacto y medio se puede. Claramente que el tema de becas Chile va a golpear, es un año donde no hay postulaciones para irse a doctorar o a hacer magíster al extranjero. Sin embargo, incluso en esas situaciones, en algunas situaciones tú puedes considerar encontrar apoyo directamente financiero en proyectos de investigación en las universidades a las cuales tú postulas. Y sin ánimo de ser político, nada más lejos que decir de que las universidades en el resto del mundo están con incertidumbre respecto a los programas, porque eso no es así. Están todos funcionando. Yo tengo algo más que agregar al respecto. Sí, adelante, profesora. Que es sobre la parte que dice si hay que ser sobresaliente para ganarse una beca. Para nada, hay simplemente que sentarse con tiempo a escribir la historia de esta beca. Eso es una cosa. No tenerle miedo a pedir que te las revisen, porque de hecho todos nos pedimos que nos revisemos las postulaciones a todas las cosas, por mayor. Así que en los casos en general que alguien no se gana una beca es porque la escribió solo y no le pidió a otro profesor o a otro amigo, a otra persona que haya postulado que se la revisaran. Eso siempre es súper, súper importante. Y lo otro también al respecto, que no solamente están las becas, porque como decía Marcos, hay proyectos para los doctorados que te pagan, y de hecho yo no hice el doctorado con una beca, lo hice asociado a un proyecto, y ahí uno postula, hay páginas donde hay oportunidades de proyecto, como uno postula un trabajo, y después te llaman, te hacen una entrevista, y te dicen si quedaste o no quedaste. Y también eso fue en mi caso, y incluso en el caso de mi hermana, que también está haciendo el doctorado, ella no podía postular a becas porque tenía promedio bajo 5, y ese es el único requisito que te pide Becas Chile para poder postular. Y mi hermana quería hacerlo, y postuló a todas las universidades, habló con las universidades, y las universidades le ofrecieron pagar el doctorado. Así que básicamente la conclusión de esto es que es el que la sigue, la consigue. No, es más motivación que decir que tan sobresaliente, y nadie va a volver a mirar las notas en el futuro. Complementando lo que dice Constanza, lo que es importante en la historia, lo que dijo Constanza, la historia. Obviamente, y seamos pragmáticos, ¿qué es la Universidad de Chile en el resto del mundo
y esto puede ser polémico, nada. Las personas sí. A Constanza la conocen, a Pablo Esteves lo conocen, a mí me conocen, pero la Universidad de Chile es una universidad más en Latinoamérica, así que tener un 6, un 6.5, un 5 en la Universidad de Chile no les da información frente a miles de postulantes chinos, indios que se presentan todos los años. Pero es distinta la historia si tú has trabajado en un proyecto, en un laboratorio, si hay una publicación asociada donde tú sabes, ya sabes el arte de la investigación, tú puedes demostrar, no, si yo trabajé acá, mira, acá está el paper, acá está la publicación, léala, y aquí yo trabajé. Eso hace la diferencia. Todas las personas que yo conozco que han tenido una publicación mientras estuvieron en su pregrado o en su magíster y que han postulado han sido exitosos, sin ninguna excepción. Muchas gracias por sus respuestas, profesores. Vamos a tratar de juntar dos preguntas que van de la mano y quizá aquí, no sé quién me puede ayudar a responderlas. ¿Qué áreas de la eléctrica podrían estar más asociados a los chips cuánticos, a los qubits y todo esto también relacionado con la física y la computación? Y luego Manuel Díaz, bueno, esa es la pregunta de Sebastián, y luego Manuel Díaz pregunta, ¿qué áreas están más relacionadas con física en el DIE? ¿Alguno quiere responder? ¿Tiene conocimientos de esto? Constanza, para no hablar yo todo el rato. No, pero es instrumentación, ¿cierto? Claudia, no sé si por aún nos definición. acompaña Claudia, que bueno, desde el área de astronomía, creo que conoces también personas que han hecho física y eléctrica al mismo tiempo. Sí, de hecho yo diría que instrumentación, o sea, es que creo que muchas se pueden aplicar a la física dependiendo de qué clase de física quieras hacer, como que eso es muy importante también, pero instrumentación yo diría que es la más cercana en ese sentido porque de hecho muchas cosas que nosotros vemos tienen mucha física. Por ejemplo, el diseño de antenas tiene mucha teoría electromagnética, que eso es como mucha física también, entonces ahí va a depender de qué física quieras hacer. También está, por ejemplo, tipos de experimentos mundiales, como, no sé, el gran colisionador de hadrones. Ahí también hay como mucha física, se necesitan muchos ingenieros y en general como enfocados en electrónica e instrumentación. Entonces yo diría que esa es como un área bien cercana. Con respecto a si conozco gente que ha hecho las dos, sí. Y de hecho astronomía y física son prácticamente lo mismo, difieren en como 3 ramos. Entonces hacer como astronomía con eléctrica o física con eléctrica, de hecho se puede hacer porque hay muchos cursos que te sirven de una para la otra y uno las puede ir complementando entre ellas de muy buena manera. Entonces yo diría que instrumentación es como bueno si lo quieres complementar con física, pero estaría ya más hacia una física aplicada, diría yo, como enfocado en experimentos, tal vez más experimental que teórica, como si quieres mucha teoría, ella tendría que ser más física. Perfecto, gracias Claudia. Si alguien más no quiere agregar algo, podemos pasar ya a las últimas consultas para ir cerrando. Bueno, yo creo que esta va más dirigida a Carlos, que trabaja con hidrógeno. Pregunta Sebastián Durán, en relación con el hidrógeno, ¿no existe un gran riesgo de su utilización, como lo que ocurrió con los dirigibles y sus explosiones, y lo que provocó un cambio a otros gases menos peligrosos? ¿Qué nos podría decir Carlos con respecto a esto? Ya, súper. A ver, lo primero es que esto es como algo que te van a decir en todas las pegas, ¿cachai? Lo primero es que no hay ninguna actividad industrial o incluso cotidiana que no tenga asociado un riesgo. Lo importante es qué tan controlado está ese riesgo. Y en ese sentido, trabajar hoy en día con hidrógeno no es más peligroso que trabajar con cualquier hidrocarburo o material inflamable. Están todos los riesgos más que controlados, así que en ese sentido no presenta un riesgo mayor. Perfecto, muchas gracias Carlos. Bueno, damos la posibilidad, si alguno de nuestros invitados, ya sea Catalina, José, Valentina, Claudia, la profesora Constanza, el profesor Marcos, quisieran agregar algunas palabras finales antes de que cerremos esta sesión. ¿Alguno quisiera decir algo? Hay una pregunta por ahí cortita que decía ¿cómo podemos involucrarnos temprano en proyectos? Sí. Golpeando puertas. La verdad es que
yo creo que eso es importantísimo. La mayor parte de los profesores, mira, es verdad, somos gente ocupada, pero también tenemos harto interés en apoyar la formación de estudiantes y evidentemente que nos hacemos un tiempo para responder. Yo trato, por ejemplo, de responder correos dentro del día siempre, y así muchos profesores hacen lo mismo. Pero golpeando puertas y conversando. Hay instancias como los trabajos dirigidos dentro de la malla, que les da espacio para reconocer el trabajo hasta 6 créditos, el equivalente a 10 UD, en pregrado, para dedicarse a explorar temas. Y muchos estudiantes que han trabajado conmigo han partido así, toman un trabajo dirigido conmigo. ¿Cómo llegan golpeando la puerta? Bueno, ahora mandando un email, no se puede golpear la puerta de la oficina ahora. Pero en el fondo, oye, profe, ¿en qué está trabajando? ¿Qué cosas tiene? Vean las páginas web de los profes. Insisto, vean las páginas web, están las listas de los proyectos, la mayor parte tiene las listas de las publicaciones, todo. Vean los proyectos que están trabajando, se dan una idea de, oye, mire, este profe está trabajando en este tema, está cercano a lo que a mí me gusta, mándenle un correo. Lo peor que puede pasar es que se demore la respuesta, digamos. Y de ahí trabajen, ese trabajo dirigido les permite reconocer créditos, explorar, ubicarse y de ahí continuar su senda. Tal vez la mejor estrategia. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Yo creo que entonces con esto... antes de cerrar, decirles que cualquier cosa se pueden comunicar con nuestros profesores, como dijo el profesor Marcos, como dijo la profesora Constanza. Yo creo que también con nuestro invitado, no sé si tienen problemas, Valentina, Claudia, José, Carlos o Catalina, de que los estudiantes de Plan Común le puedan hacer llegar sus consultas a ustedes en caso de que tengan alguna duda. Podemos compartir. De hecho, eso mismo iba a acotar. ¿Sí? Acérquense a o sea, a mí, por ejemplo, siempre me interesó hacer proyectos y meterme a saber cosas, y siempre hablé con auxiliares o con, bueno, gente ahora que tienen esta instancia que está relacionada con ciertos proyectos de mi interés, y ustedes pueden hacer lo mismo. Nos pueden hablar ahora, o sea, nos pueden pedir nuestros correos por acá, o buscarnos en Instagram, o no sé, tienen nuestros nombres, y digan, ¿sabéis que me interesa esto? O me interesan estos ramos, o tomé esto, o no sé. Porque igual de repente, o sea, a mí me pasaba cuando era más joven en la carrera, que me daba miedo ir a hablarle a un profe porque no tenía idea de en dónde estaba parada, y quería ubicarme un poco, y primero hablé con un compañero o una compañera, y de ahí cuando ya estaba un poco más clara con lo que quería, ahí me lanzaba a hablar con los profes. Entonces ese consejo puede darle, y yo feliz de hecho les voy a dejar mi correo por si alguien me quiere mandar alguna duda sobre el área de inteligencia. Eso, sus correos en el chat. Igual quería acotar algo Claudia. Con respecto a lo que decía el profe Orcher. Lo de también en los laboratorios, cuando estamos en la vida normal, también uno puede acercarse a los laboratorios de las distintas áreas y ir a preguntar. Como que hay muchos estudiantes que trabajan activamente en los laboratorios. De hecho, yo empecé a trabajar en tercero en el laboratorio de astrofotónica, y había un cabro ahí que había empezado en primero, como siendo mechón. De hecho, le decían como el Padawan, porque llevaba demasiado años. Entonces, como que se puede partir, como puede que hayan algunos laboratorios en donde se necesita una base de conocimiento más alta, pero de todas maneras eso es algo que te van a decir como a la hora de llegar a tocar puerta a un laboratorio. Entonces uno puede llegar y decir, tengo todo el interés, y te pueden ayudar como enseñándote algo, o diciéndote aprende esto primero, o de frentón darte proyectos más simples. Entonces, como que tampoco tengan miedo de acercarse a los laboratorios, como también son otra forma de ir acercándose de a poco, ir viendo qué tipo de proyectos hay, y encontrando tareas en el fondo que uno puede hacer pese a no tener tantos conocimientos. Perfecto. Yo quiero agregar un par de palabras. Dale, José. También de acuerdo con todo lo que han dicho los profesores, Claudia y Vale. Y yo creo que un consejo ahora es que si les gusta o se interesan en la carrera, se involucren ahora. Yo partí súper tarde involucrándome como en cosas, y llegué muy tarde para dirigir mi conocimiento tomando otros ramos. Entonces como que quedé atrás para poder tomar otros ramos que a mí me interesaban en estos momentos, pero por temas como legales de la U, o sea, de que yo no puedo tomar más créditos por estar en la memoria, no puedo hacerlo. Entonces, si se involucran en estos momentos, van a empezar a dirigir su conocimiento en pos de sus propios intereses,
de una manera mucho más rica, van a poder interactuar con diferentes áreas, interactuar con diferentes carreras también, y aprovechen todas las instancias que tiene la U en estos momentos. Pueden entrar, si quieren involucrarse, no necesariamente con ingeniería eléctrica en un laboratorio, con un profesor haciendo un proyecto, sino que también pueden ir al Fab Lab cuando se abra, ir al Open Lab, y conocer las diferentes formas en donde ustedes pueden aplicar, diseñar, hacer cosas, involucrarse, porque eso les permite profundizar un poco más toda la que es la carrera, todos sus conocimientos, y los va a sacar, los va a sacar adelante a muchas personas que tengan la característica innovadora, lo que sea, así, como que aprovechen todas esas instancias que tienen la U, denle con todo, ¿no? Efectivamente. También me sumo a tus palabras, José, también comentarles que Electrotutores está para resolver también muchas dudas que ustedes tengan. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Electrotutores, Facebook, Electrotutores. También tenemos un canal de YouTube donde estamos subiendo las grabaciones de nuestros eventos y de las actividades que realizamos, donde también nos pueden buscar y pueden encontrar la grabación. Decirle a sus compañeros que se perdieron esta actividad, que también pueden encontrar la grabación de esta charla para Plan Común. Les queremos pedir que si pueden prender su cámara, por favor, para sacar una fotito de despedida. Esta es la primera actividad que tenemos de nuestra semana eléctrica que damos por inaugurada el día de hoy. Así que a continuación vamos a sacar una foto con nuestros expositores y nuestros asistentes. Así que nada, solo agradecerles, ahí están prendiendo sus cámaras, agradecerles a nuestros expositores su presencia por haberse quedado hasta tan tarde. Sabemos que tienen mucho trabajo, nuestros compañeros también, están llenos de pruebas, llenos de informes. Y también ustedes, chiquillos, los de Plan Común, que sabemos lo difícil que ha sido seguir la universidad en esta nueva modalidad online.